A todos los asistentes, muy buenas tardes, a mis colegas y compañeros del grupo de metabolismo, gastrointestinal, endocrino y nutrición. Muy buenas tardes. Para cada uno de nosotros es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes, sobre todo con un tema que puede ser retante, complejo, como es la intervención nutricional en un paciente que tiene terapia de circulación extracorpórea. Para el día de hoy vamos a estar en compañía de las nutricionistas Genesis Daniela Méndez desde la ciudad de Bucaramanga, Erika Aguirre desde la ciudad de Cali, de los doctores Santiago Parraga, que debe estar en proceso de selección, desde la ciudad de Pasto y Tumaco, el doctor Néstor Caicedo de la ciudad de Manizales, dirige todos los comités de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Tenemos también la compañía de Joana Rodríguez, que es nuestra fonoaudióloga de este equipo interdisciplinar, y canta cerrar con la participación de Willington Montenegro, químico farmacéutico, bioquímico de la Universidad de Machala, en un rol que nos destaca, mostrándonos la interdisciplinaridad que se necesita en el manejo día a día de los pacientes en cuidados críticos. A continuación, Alejandro, me gustaría que nos compartieras un pretest que les tenemos a los asistentes previo a mi presentación introductoria para después quedar en este conversatorio que vamos a tener tan ameno para todos ustedes. Son poquitas preguntas, son solo 5 preguntas. Ya tenemos cerca de 20 asistentes. Por favor, o sea, si podemos contestar este pretest, para nosotros va a ser muy importante para afianzar cada una de las respuestas que traemos en este test. Adelante. Creo que lo están viendo en la pantalla. Ustedes seleccionan verdadero o falso y al final, pues, la votación nos queda disponible. Correcto, les aparecen las 5 preguntas seguidas para que ustedes respondan en las 5 con verdadero o falso. Ya tenemos 2 respuestas. Por favor, anímense a responder para que al final podamos ver cómo fueron estas respuestas. Muchas gracias. Por favor, anímense a votar. Tenemos 4 o 5 votos, por favor, más. Tenemos en la sala 19 personas, o sea que nos faltan votos. Tenemos unos 30 segundos más, si le parece, doctor. Perfecto, sí. Mientras tanto, yo aprovecho y voy compartiendo. Tenemos Perfecto. los resultados para ahora entonces. Para el final, sí, Alejandro, muchas gracias. Que ya tenemos las respuestas y las personas con esta pequeña presentación de introducción pues van a tener un poquito de afianzamiento de los tópicos que le traíamos en ese pretexto. Como les habíamos mencionado, pues para el día de hoy quisimos traerles un tema que es retador, que es complejo, como es la terapia médica nutricional en pacientes críticos en ECMO. Se estima que cerca de 6.000 pacientes al año reciben ECMO en el mundo y hay un importante aumento en la necesidad de ECMO, sobre todo reflejado después de la pandemia y durante la pandemia, lógicamente, en datos que nos vienen de países como los Estados Unidos, donde hay un aumento estimado de cerca de más del 300% desde el 2008 a la fecha, y esto de la mano también de pacientes con mayor polimorbilidad y más complejos en estos escenarios pueden incluso llevarnos a terapias de intervención más retadoras. El ECMO es una terapia que es salvavidas y lo aprendimos desde uno de los estudios clásicos importantes como el estudio liderado por el profesor Alain Combes de Francia, el estudio Eolia, que con unos adecuados criterios de selección para emplear la terapia tuvo una importante mejoría en la probabilidad de supervivencia que aquellos pacientes que no tuvieron la posibilidad. Las indicaciones del ECMO, venoarterial o venovenoso, son variadas, pero en cuanto al escenario de venovenoso, la principal indicación es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el SDRA, y en el venoarterial la principal indicación son las enfermedades agudas cardiogénicas, siendo el shock cardiogénico refractario pues
una de las indicaciones principales para el empleo del ECMO venoarterial. Entrando ya al tema de la malnutrición, quiero que revisemos algunas publicaciones importantes al respecto. Una de las líderes mundiales en el tema, la doctora Stacy Pellicati, del grupo de Baltimore de cirugía cardiovascular, en un trabajo de cerca de 3 años con cerca de 200 pacientes, nos habla de que la incidencia de malnutrición, pacientes que tuvieron ESMO en Norteamérica, era promedio cercana al 50%. Y esto se reflejó en más tiempo en duración de la terapia, en cerca de 60 horas, y una tendencia, aunque no estadísticamente significativa, en tener mayor mortalidad en estos pacientes que tenían malnutrición. ¿Cuáles problemas tenemos cuando manejamos a un paciente en ESMO desde el punto de vista metabólico y nutricional? El gran, digamos, inconveniente es ese estado hipermetabólico, catabólico, en donde hay una intensa degradación de la masa muscular. Hay resistencia a la insulina, lo cual favorece la hiperglicemia y ese mal movimiento de sustratos endógenos que va a llevar que el paciente necesite cada vez una optimización en la estrategia de intervención. Estos son pacientes que tienen un riesgo alto de malnutrición porque en parte están inestables, tienen vasoactivos en dosis elevadas, pueden tener esteroides, pueden tener alta sedación, incluso relajación, y son pacientes que en una alta proporción, ante el 40-50%, tienen alteración de la función gastrointestinal, lo cual aumenta la estancia en la atención en cuidado crítico. La nutrición enteral en el paciente en ECMO es segura y se puede realizar desde muy temprano, pero es común la subnutrición. Las guías que tenemos disponibles hablan de ECMO y nutrición, pero muy poco y con poca medicina basada en la evidencia. Si miramos el por qué se puede emplear nutrición enteral temprana, tenemos este trabajo japonés en cabeza del profesor Hiroyuki Obe, cerca de 1.700 pacientes, en donde vemos que los pacientes que recibieron nutrición enteral temprana tuvieron un impacto favorable en la mortalidad. O sea que podríamos decir que la estrategia de empezar la nutrición enteral temprana en un paciente con este tipo de características es una estrategia de seguridad y de calidad. Ahora viene otro escenario y es el subaporte que recibe el paciente con ESMO. Esta es una publicación del grupo de Johns Hopkins, cabeza de la doctora Megan Hunt, con cerca de 275 pacientes, y encontraron que a pesar de que no había una diferencia en pacientes que tenían ESMO y no ESMO en la tolerancia de la nutrición, los pacientes en ESMO desafortunadamente reciben bajos aportes nutricionales, miedo, empleo de vasoactivos, empleo de alto soporte ventilatorio. No lo sé, no está especificado en el artículo, pero podría ser la explicación. Y ahora, peor el escenario cuando tenemos ECMO venoarterial. Vemos que los pacientes en ECMO venoso suelen tener una tolerancia mayor a la nutrición que aquellos que tienen ECMO venoarterial. Y a su vez también cuando hay más balance positivo hay menos tolerancia, y cuando hay colestasis hay menos tolerancia de la nutrición que esos pacientes que no lo tienen. Ahora, hay una diferencia grande en el paciente crítico general. El paciente crítico general en la fase aguda se le apunta a un aporte entre el 60 y el 80%. En ECMO, las guías, gracias a trabajos que nos vienen desde Gran Bretaña, entre esto de la profesora Daniela De Beer, que es una de las referentes en el tema, nos muestra que la tendencia es a tratar de llegar al 80% de los aportes en los pacientes, sin haber muchas diferencias cuando se llegan a aportes de más del 100%, pero favoreciendo la tolerancia de la nutrición cuando estamos promediando ese 80% de nutrición. Y en cuanto a la dosis de la intervención, quisiera emplear esta publicación que viene desde Australia con 107 pacientes, en donde los aportes promediaron 24 calorías por kilo en caloría y 1 gramo por kilo en proteína. Cuando miramos el cálculo del aporte calórico hay mucha variabilidad, pero desafortunadamente las fórmulas no deberían ser la estrategia de intervención. Esa variabilidad nos lleva a tratar de ser más objetivos, y tenemos publicaciones como esta del grupo de la doctora Elizabeth de Bala de Bélgica, en donde en un trabajo piloto con 7 pacientes
Haciendo calorimetría del ventilador y calorimetría del circuito del ECMO, encontraron que había una mayor especificidad, objetividad en la intervención, teniendo como gol estándar para el paciente en ECMO el empleo de calorímetro. Esto impacta favorable, ya lo hemos visto en otros escenarios de cuidado crítico en mortalidad. Ahora, es complejo y sobre todo en pacientes que tengan alto soporte ventilatorio con altas fracciones inspiradas de dióxido de carbono. Y en pacientes en donde haya estrategias de ventilación hiperprotectora con bajos volúmenes corrientes y bajas terapias de sostén ventilatorio. Hay una recomendación práctica en caso de que no tengamos calorímetro, y aquí es donde de pronto yo quiero rescatar el empleo de fórmula 5, donde 25 calorías por kilo por día debería ser la meta de intervención en los escenarios donde calorímetro. Para cerrar, aporte proteico, la meta es 1.3 gramos por kilo por día, ajustar según diálisis. Y aquí viene un escenario importante que quiero que lo tengan presente, y es que deberíamos tener una compensación en pacientes en terapia de retraso renal teniendo un estimado de pérdida de reposición de aproximadamente 2 gramos hora de ajuste proteico, 0.2 gramos por litro de hemofiltración y 0.6 gramos por litro en diálisis venosa continua, lo cual más o menos promedia, mis estimados asistentes, unos 10 a 12 gramos de proteína de más durante la intervención. Muy importante, y estamos teniendo publicaciones recientes que nos muestran la importancia del empleo de biomarcadores, entre eso la relación ura-creatinina para el monitoreo, lo cual idealmente deberíamos estar entre 10 y 20, entendiendo que un paciente que tenga más de 20 y sobre todo más de 40 es un paciente que tiene mal empleo de la proteína, está sobrealimentado, y que si tiene menos de 10 está en un subaporte de la intervención nutricional. La doctora, nuevamente Stacy Palacati, tiene una publicación muy interesante de cortes de intervención, pacientes obesos y no obesos, y nos habla de que los pacientes obesos promedian una intervención estándar de 1.5 gramos por kilo por día de proteína, pero mucho cuidado con el paciente obeso, que hay recomendaciones para que cuando el índice de masa corporal esté entre 28 y 30, la intervención proteica vaya de 2 a 2.5 gramos por kilo por día, pero si el índice de masa corporal está por encima de 30, no vayamos a más de 2.5 gramos por kilo por día de peso ideal, no peso ajustado, peso ideal. Importante el tema de sarcopenia. La sarcopenia debe ser vigilada en el paciente crítico, es un marcador de riesgo, no solamente en pacientes críticos general, sino también en paciente ECMO. En esta publicación coreana vemos que la sarcopenia aumentó 5 veces la probabilidad de mortalidad cuando los pacientes tuvieron terapia con ECMO. ¿Cuándo nutrición parenteral y por qué? La nutrición parenteral en los escenarios en donde el paciente no nos tolera adecuadamente la nutrición y haya dificultad para llegar a metas con la nutrición integral. Pero recordando que esto nos puede traer problemas con el manejo de volumen, puede haber riesgo de sobrealimentación. No somos muy objetivos con el manejo del aporte calórico en Latinoamérica, y más aún en pacientes ECMO. No disponemos de muchos escenarios de cuidado crítico y en centros de referencia de ECMO para el empleo de calorimetría, y esto también puede ser complejo y difícil el manejo de la hipercalcia. Lo otro también, sobre todo cuando estamos en cargas de aporte de carbohidratos de más de 3 gramos por kilo por día, la incidencia de hiperglicemia. Ojo con el circuito del ECMO, de los depósitos de lípidos, y muy importante, con que no hay contraindicación para el manejo de la nutrición parenteral en un paciente con ECMO, estemos vigilando constantemente cómo están los circuitos en el ECMO y no manejando la nutrición parenteral en el circuito del ECMO, porque va a aumentar el riesgo de coagulación o de eventos de trombosis de la membrana. Entonces, las guías alemanas, que son de las pocas que tienen recomendaciones para el empleo de nutrición en ECMO, nos dice que no hay contraindicación para el empleo de nutrición integral en ECMO venovenoso ni venoarterial, acorde a la estabilidad clínica del paciente. La nutrición parenteral, en los casos donde no se llega a metas o el paciente no tolera la nutrición integral, se puede emplear monitoreando la membrana, y los lípidos no se deben emplear en el circuito del ECMO porque pueden producir fenómenos trombóticos de este. Entonces, ¿cómo hago la intervención en mi paciente con ECMO? Importante, siempre pienso en la nutrición. Importante tener un screening de riesgo nutricional. Todo paciente crítico de más de 48 horas tiene riesgo. Calcular los requerimientos objetivamente. El gol estándar es calorimetría indirecta. No tengo calorímetro, 25 calorías por kilo. Mirar
¿Qué aporte proteico? La fórmula nos aporta, acorde a lo que vimos, 1.3, 1.5 gramos por kilo por día, pero tener biomarcadores como la relación urea-creatinina, escoger la ruta, nutrición enteral, 80-85% de los casos se va a tolerar, pero un 15-20% de los casos vamos a necesitar nutrición parenteral o nutrición parenteral suplementaria en donde no hay ningún problema en hacerlo. Monitorizar la nutrición adecuadamente, regularmente y optimizar los aportes que son muy importantes para llegar a metas con estos pacientes para evitar el déficit. Para finalizar, se requiere un abordaje individualizado y protocolizado en todos los pacientes que tengan nutrición en ECMO, en pleno equipo interdisciplinar, médico, fisioterapia, fonoaudióloga y por supuesto nutricionista para garantizar el éxito de estos pacientes. La mayoría de las recomendaciones se basan en consensos de expertos. No tenemos guías específicas para la nutrición en ECMO y menos aún una evidencia rotunda para cada una de las medidas que yo les estaba mencionando. Este test fue el que les mostramos al principio y la primera pregunta, ¿el paciente ECMO puede recibir nutrición enteral temprana? Vimos que sí. La inestabilidad hemodinámica y respiratoria severa en ECMO no contraindica el inicio de la nutrición. Falso. El paciente en ECMO, acorde a la estabilidad, pues va a iniciar la nutrición. Si hay una alta inestabilidad con altos vasopresores, con alto soporte ventilatorio, donde el riesgo de mortalidad es tan alto, esas primeras 48-72 horas de la condición crítica, tal vez la idea es primero reanimar y dejar diferido la nutrición. 60% de los pacientes ECMO le van a tolerar la nutrición sin problema o más, verdadero. El cálculo de la intervención nutricional debe ser exacto y la recomendación es que sea con calorimetría, no con fórmula. Entonces, la pregunta es falsa. Y la sarcopenia en ECMO se acompaña de peores desenlaces como vimos. ¿Cuál es verdadero? Le doy audio a mis coequiperos de trabajo para el día de hoy. Erika va a estar modulándonos una serie de preguntas y nosotros todos los asistentes a este webinar pues vamos a estar apoyando cada una de estas preguntas para darle, basado en la mejor evidencia que tenemos disponible, las respuestas a estas preguntas que le traemos tan interesantes. Bueno, doctor, muchas gracias. Espero que haya sido para todos de mucho agrado esta presentación, corta, concreta. Quiero hacer una pregunta al doctor Néstor, hablando un poco de que el gol estándar sería la calorimetría para estimar esos requerimientos nutricionales de ese paciente. Una calorimetría indirecta integrada entre el ventilador, un circuito ECMO, versus esas ecuaciones predictivas, ¿qué tanto eso puede infraestimar o sobreestimar la alimentación del paciente y cómo se mejorarían esos desenlaces? Profe Pereira, muchas gracias por la presentación. Erika, gracias por la pregunta y gracias a todo el público, y les recordamos que también nos pueden enviar sus preguntas por la parte del chat y los invitamos a vincularse al Comité Megan. Erika, esa es una pregunta supremamente interesante porque sabemos en pacientes críticamente enfermos generales que el gol estándar para estimar el consumo energético o el gasto calórico es calorimetría indirecta. Dos problemas grandes. Uno, la parte de la disponibilidad de las terapias. Son muy pocas las unidades de cuidado intensivo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que han podido instaurar o que pueden evaluar por medio de esta técnica a los pacientes críticamente enfermos. Entonces, uno, disponibilidad, y la otra, los criterios, porque uno necesita determinados criterios desde el punto de vista de estabilidad hemodinámica, de parámetros ventilatorios con FiO2 menor del 60. Algunas casas recomiendan utilizar PIB relativamente bajas, no puede haber fístulas de ningún tipo de aire por pérdidas desde el punto de vista del VO2. Y es que hay que recordar que la calorimetría indirecta emplea la medición de VO2 y de VCO2, y por medio de la ecuación de Weyl, que ya nos mostraba el profesor Pereira, estima ese consumo energético. Entonces, cualquier tipo de medida que nos afecte esta producción de VO2 o de VCO2, pues nos va a alterar el consumo energético. Ahora, con ECMO, pues el problema empeora muchísimo, porque vamos a tener una membrana de oxigenación
que va a oxigenar la sangre y que también va a decarboxilar la sangre. Eso quiere decir que va a eliminar el CO2, por lo que las mediciones de calorimetría indirecta conectado al tubo endotraqueal, pues prácticamente no nos van a servir. Ahora bien, hay algunas propuestas, el profesor Pereira nos mostraba de algunos tipos de dispositivos que han tratado de colocarse pre y post membrana de oxigenación para ejercer un efecto sumativo a la calorimetría indirecta. Eso es importante. Uno necesita sumar la calorimetría indirecta que se le hace a la membrana de circulación extracorpórea y al paciente para estimar ese consumo energético. Y es cierto que los resultados muestran que las ecuaciones predictivas muy probablemente sobreestiman o subestiman, inclusive la regla que todos utilizamos, 20 a 25 kilocalorías, tienen la misma probabilidad porque el paciente es completamente dinámico y sus requerimientos energéticos son dinámicos en el tiempo. Inclusive varias de estas publicaciones evalúan al paciente al primer día o a las 48, 72 horas y luego los vuelven a evaluar el día 7 y se dan cuenta que esos requerimientos energéticos son dinámicos. Entonces, en respuesta concreta es sí se puede realizar calorimetría indirecta en pacientes con ECMO. Hay hoy en día en el mercado algunos tipos de dispositivos, pero hay una propuesta que me parece muy interesante del año 2018, donde no solamente yo necesito ese calorímetro pre y post membrana, sino donde yo puedo tomar una gasometría pre y post membrana y donde puedo estimar el VO2 y el BCO2 por diferentes tipos de tablas y tratar de hacer esa suma o ese cálculo del consumo energético. Si ustedes en sus instituciones disponen de calorímetro indirecto, esa debería ser la mejor práctica siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios, que si tienen calorímetro, pues deben tener su protocolo de criterios de inclusión y exclusión para dar una terapia médica nutricional muchísimo más apropiada. Y esto viene de la mano, Eri, muy probablemente ya ahora con cuál meta se deba tener en la calorimetría indirecta, porque muy probablemente, listo, yo voy a tener un valor de 2.000, 1.800 kilocalorías al día, pero mi objetivo va a ser a dónde debo llegar. Entonces, esto probablemente lo toquemos más adelante en algunas otras preguntas y es hasta qué porcentaje yo voy respecto a aporte de macronutrientes y cómo voy monitorizando esa tolerancia al macronutriente. Bueno, doctor, muchas gracias por esa respuesta. Les recuerdo entonces a los asistentes que nos pueden poner sus preguntas en el chat. Y hablando de esas recomendaciones nutricionales para Génesis, ¿cuáles son esas recomendaciones en el aporte de proteínas y energía que necesita este paciente? Bueno, buenas tardes a todos. Realmente, como lo han dicho ya muchas veces, tenemos nuestro gol estándar que es la calorimetría indirecta. Sin embargo, no es accesible para todos y en nuestra práctica diaria tenemos que acudir a fórmulas o ecuaciones predictivas, las cuales, como decía el doctor, va a subestimar o a sobreestimar los requerimientos. ¿Qué es lo que más se usa actualmente? Son las fórmulas simplificadas. En la práctica, lo que generalmente podemos hacer como nutricionistas es que en el día 1 intentamos iniciar con una alimentación baja, es decir, entre 8 a 10 kilocalorías por kilo de peso actual del paciente al día y vamos progresando según la tolerancia. Esto básicamente sería más o menos entre 10 a 20 mililitros por hora en infusión continua, ¿sí? Ahora, vamos a ir progresando según la tolerancia de este paciente, individualizando cada día los aportes. Como decía, no son estáticos, son dinámicos. Y hay pacientes en los que seguramente en el tercer, quinto día vamos a lograr las metas, que aproximadamente están entre 25 kilocalorías, pero hay pacientes en los que debo ir más lento, ir revisando esa tolerancia, esa distensión o esa, sí, como diarrea o algún otro síntoma gastrointestinal que vaya presentando, por lo cual yo debo ir progresando. Yo siempre le hago mucho énfasis a lo que es la progresión porque a veces se nos olvida y realmente cuando revisamos los pacientes que se inician a metas desde el primer día con el soporte nutricional, vemos que es mayor la intolerancia, mayor hiperglicemias, hacemos una sobrealimentación, entonces esto es súper importante. Entonces, en resumen, iniciamos entre 8 a 10 kilocalorías en el primer día, progresamos entre el día 3 y 5 a 15 y entre 20 kilocalorías por kilo de peso día,
Y una meta que vamos a estimar es entre el día 5 al día 7, un aproximado de 25 kilocalorías por kilo de peso del paciente. Ahora, súper importante en los pacientes obesos. ¿Qué peso voy a usar? Necesitamos ajustar el peso de los pacientes con obesidad a pesos ideales, porque en esto entonces nos va a dar volúmenes muy altos y vamos a sobreestimar este aporte calórico. Por otro lado, el aporte de proteínas, tenemos que las fórmulas actuales que tenemos en nuestro país, por lo general, el aporte de proteínas que necesitamos no lo alcanzamos. Los pacientes con ESMO es muy importante dar un buen aporte de proteína porque se ha descrito la literatura que hay pérdida de aminoácidos, arginina, alanina, cisteína, glutamina, y más aún cuando estos pacientes van unidos a veces con terapia de reemplazo renal, ¿sí? Con hemodiálisis. Entonces, la pérdida proteica es mucho mayor y el paciente rápidamente se nos desnutre y hace catabolismo proteico. Por lo cual, tenemos que estimar, y las guías de ASPEN del 2023 dan como una meta 1.3 gramos de proteína por kilo al día como meta. Otra cosa súper importante que hemos visto en la práctica con los pacientes de ESMO es que a veces pensamos que a todos hay que hacerles restricción hídrica y realmente no es tan así. Los pacientes sí tienden a hacer mayor sobrecarga hídrica. Estos pacientes por lo general tienen diagnósticos de insuficiencia cardíaca, FEBIS disminuidas, falla renal, pero tenemos, como les digo, individualizar al paciente. ¿Es necesario hacer la restricción hídrica o no? ¿Sí? Por lo general, cuando la FEBI está disminuida, sí hacemos la restricción del volumen de la nutrición enteral, pero cuando no es necesario, pues damos el aporte mayor, un poco más libre. Ahora, en los pacientes que se hace restricción hídrica, necesitamos como nutricionistas buscar fórmulas que nos den mayor aporte en menor volumen y por eso tenemos que usar fórmulas hipercalóricas. Bueno, muchas gracias. Parte de lo que habían hablado ahorita en la presentación, el doctor Pereira hablaba acerca de en qué momento usar esa nutrición parenteral y considerar la carga hídrica. Y le quiero preguntar al químico farmacéutico Willington, ¿cuáles son esos problemas más frecuentes que podemos encontrar al momento que un paciente requiere una nutrición parenteral al momento de hacer esas formulaciones? Perfecto, Erika. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad es que podemos encontrar muchos problemas que son frecuentes en la formulación de nutrición parenteral. Uno de ellos son los aportes de sodio y de potasio, porque muchas veces no se descuentan los aportes exógenos que ya están fuera de la nutrición parenteral, sea en medicamentos, sea en solventes, sea en la nutrición enteral que esté recibiendo el paciente. Y si nosotros no descontamos esos aportes de lo que vamos a aportar en la nutrición parenteral, pues podemos producir una iatrogenia en cuanto a sobrecargas, por ejemplo, de potasio, sobrecargas de sodio. O muchas veces también cuando están formulando la nutrición parenteral, no descuentan el aporte de sodio y potasio que ya tienen los aminoácidos. ¿Sí? Porque tenemos aminoácidos con electrolitos y sin electrolitos. Y si esos no los descontamos de los aportes que queremos dar, pues obviamente vamos a dar una sobredosificación de sodio y potasio. Igualmente hay que descontar cuando estamos usando fosfato de sodio o fosfato de potasio, estos aportes de el basal que nosotros queremos dar de estos iones dentro de la nutrición parenteral. Eso es uno de los mayores problemas que me he encontrado al validar estas nutriciones parenterales. En cuanto a los lípidos, la mayor problemática es que muchas veces se sobrepasa las velocidades de infusión, más altas que lo que recomienda la literatura. Entonces, esto podría resultar en muchos casos en un síndrome de sobrecarga lipídica, que ya sabemos las consecuencias que puede tener en el paciente. Entonces, hay que estar controlando también esa parte de ahí, la velocidad de infusión de los lípidos.
Igualmente, la velocidad de infusión de aminoácidos no debe sobrepasar la tasa metabólica que nosotros tenemos, debido a que podemos producir problemas de colestasis. Entonces, también es necesario que nosotros, al estar validando esa nutrición parenteral como químicos farmacéuticos, estemos pendientes de esas velocidades de infusión y poder alertar tempranamente al médico tratante a fin de que se hagan los ajustes necesarios para no sobrepasar esas tasas metabólicas. En Bueno, cuanto a muchas gracias. interacciones, perdón, Dale, sigue, en cuanto a sigue. interacciones, también tenemos que estar pendientes porque muchas veces estos pacientes son polimedicados y obviamente hay que hacer un screening, ¿no es cierto?, de posibles interacciones que puedan haber no solo entre los fármacos, sino también interacciones fármaco-nutrientes. Y una de esas interacciones importantes que hay que tomar en cuenta es las incompatibilidades en Y que pueden haber entre la nutrición parenteral con el resto de medicamentos que comúnmente se utilizan en pacientes con ECMO, ¿no? Analgesia, lo que son corticoides, lo que son vasoactivos, que pueden tener cierto grado de incompatibilidad con la nutrición parenteral. Los desbalances calóricos también suelen ser frecuentes, sobre todo cuando se está formulando, ¿no es cierto? Porque muchas veces confundimos lo que son esos balances de las metas, como nos decía la nutricionista que me precedió. Una cosa son las metas a las que tenemos que llegar y otra cosa, en cambio, es con lo que tenemos que empezar. Entonces, muchas veces nos encontramos con esta disyuntiva porque el médico en su bien hacer quiere nutrir al paciente lo más rápido posible, pero en cambio nos encontramos con esa otra limitante de que puede llevarnos a un síndrome de realimentación si es que damos una nutrición demasiado alta de manera muy temprana en cuanto a nutrición parenteral. Entonces hay que estar pendientes de todos estos problemas cuando validamos la nutrición parenteral. Bueno, muchas gracias, Willington. Habíamos hablado de que este paciente requiere un manejo multidisciplinario. Todos somos actores importantes en la recuperación. Desde el punto de vista de fonoaudiología, y esta pregunta va para Joana, los pacientes con ECMO cursan con dificultades en la deglución. ¿Qué hacer para prevenir y qué influencia puede tener eso al final cuando ya este paciente sale en su proceso de recuperación? Buenas tardes. Bueno, el paciente con ECMO es un paciente muy particular porque, como lo han reafirmado acá, las evoluciones suelen ser muy individuales, muy específicas, ¿no? El paciente con ECMO generalmente ha estado expuesto, por ejemplo, a procesos de intubación prolongada e incluso vías de alimentación alterna como la sonda nasogástrica o orogástrica, que digamos que junto con otros procesos, por ejemplo, como la sedación, ¿sí? Y el desacondicionamiento dado, pues, digamos, la internación y el proceso en el que entra ese paciente de estancia prolongada intrahospitalaria e intra-UCI, hacen que sea, digamos, curse con un alto riesgo de desarrollar una disfagia, que a corto plazo, pues estando en un lugar como Joana, se te cerró el micrófono. Ay, perdón, ¿ya? Sí, sí, que a mediano plazo, si no la detectamos de manera oportuna, va a terminar en una vía como una gastrostomía o incluso ese paciente no va a poder rehabilitarse de manera temprana. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar tempranamente si ese paciente con ECMO tiene alto riesgo de generar disfagia? Pues lo primero es hacer una valoración precisamente de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los tiempos prolongados de intubación podría ser un indicador de riesgo para generar disfagia. Los tiempos también de sedación y los tiempos de alguna manera en los que el paciente no ha tenido periodos de alertamiento en los que, por ejemplo, la deglución de la saliva y la respuesta sensorial de los reflejos protectores de la vía aérea puedan ser
efectuados. Entonces, digamos que el tip es, obvio, tenemos un paciente en ECMO y muchas veces pensamos que hay cosas que no son más importantes, o sea, que, digamos, todo el proceso de la estancia y médico clínico que tiene ese paciente ya es suficiente, pero si de pronto podemos poner mucha atención a esos detalles que me podrían indicar que ese paciente requiere rehabilitación temprana, dentro de ella, por ejemplo, terapia fonoaudiológica de la deglución, pues podríamos pensar que ese paciente va a estar expuesto tempranamente a una atención preventiva que va a poder, por ejemplo, devolverla o habilitar la vía oral de manera segura. Y habilitar la vía oral de manera segura no necesariamente para evitar la alimentación o una vía alterna de alimentación, sino, por ejemplo, para quitar incertidumbre, ¿sí? No todos tenemos que comer para nutrirnos, o no podemos comer suficiente para nutrirnos en este caso, pero, por ejemplo, para bajar la incertidumbre del paciente, para motivarlo, porque la comida generalmente genera bienestar y es un premio a cómo va evolucionando, y todo eso unido pues puede hacer que ese paciente, que es un paciente frágil, que ha estado mucho tiempo en estancia intrahospitalaria, pueda tener un momento de bienestar y a corto plazo poder iniciar su vía oral de manera segura, minimizar riesgos, por supuesto, como las broncoaspiraciones, las neumonías y demás. Bueno, Joana, muchas gracias. Willyton tocó un tema ahorita y es el síndrome de realimentación. Doctor Pereira, en su experiencia, ¿cómo le ha ido manejando el síndrome de realimentación o cómo se presenta en los pacientes que tienen ECMO? Una pregunta bastante interesante porque desafortunadamente no solamente nosotros en Colombia, sino en el mundo el síndrome de realimentación no se busca activamente. Se percibe como algo oculto, como algo que es infrecuente, y en muchas ocasiones solo asociado tal vez de pronto a pacientes que están severamente desnutridos. Eh, pues sí, es frecuente, pero no dejan también de haber otros escenarios de riesgo, como por ejemplo pacientes alcohólicos, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades crónicas, con una importante emaciación de la masa muscular, en donde están las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, creo que no diría ninguna mentira con decir que tenemos una alta incidencia de síndrome de realimentación en las unidades de cuidados intensivos del mundo. Tal vez la cifra pueda estar por encima de lo que algunos proponen como del 30-35%, pero esto va a ser muy subjetivo porque, como les menciono, muchas ocasiones no hacemos mediciones objetivas de electrolitos en unidades de cuidado crítico, y menos aún de fósforo sérico. Tenemos importantes recomendaciones, sobre todo desde la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, cabeza de un líder mundial que es la doctora Midberger en el tema de micronutrientes, que nos habla de idealmente en esas primeras 48 o 72 horas, no solamente un paciente con ECMO, cualquier paciente en riesgo, son los pacientes que están en cuidado crítico, deberíamos hacer mediciones seriadas de electrolitos y fósforo sérico. Y viene también otro punto, vitamina B1 y magnesio. Con la vitamina B1, como con casi todas las vitaminas, no tenemos la posibilidad de objetivizar la estrategia, y la propuesta es que cuando identifiquemos factores de riesgo como los que habíamos mencionado, o sea, alcoholismo, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, desnutrición, enfermedad cardiovascular aguda, en el contexto agudizada, en el contexto de un evento crónico, hacer un reemplazo per se empírico, en donde una dosis de 300 a 500 miligramos de vitamina B1 por unos 5 días, no más de 7 días, para repletar adecuadamente esos bajos niveles, y sobre todo en el contexto de estos pacientes que a veces van a tener también, además de la hemoterapia de reemplazo renal, que todavía va a incrementar un poquito más la incidencia del síndrome de realimentación. Y ahora viene también el tema del magnesio, o sea, y calcio. Lo medimos todavía mucho menos aún,
A veces solamente creemos que los electrolitos en cuidado crítico, sobre todo en la fase aguda, son solo sodio, potasio y cloro, y no tenemos en cuenta magnesio, fósforo y calcio, y menos aún las vitaminas hidrosolubles en el contexto general. En la misma línea de esto, pues, o sea, la invitación es que identifiquemos factores de riesgo para el síndrome de realimentación, ya se los mencioné, hagamos reflexión empírica, la vitamina B1 es hidrosoluble, la recomendación es tratar de hacerlo por ruta enteral. Nosotros tenemos un gran problema en Colombia y es que la vitamina B que tenemos disponible en Willington, de tú como químico también nos podrías dar tu punto de vista, es para uso intramuscular y en muchas ocasiones la hemos extrapolado y la hemos empleado por vía endovenosa, sin eventos adversos, pero sabiendo que no es un producto que viene per se de fábrica recomendado para ser usado por vía parenteral, pero como he visto largo tantos años de estar en cuidados intensivos, pues una flebitis asociada o relacionada con la represión de vitamina B por vía endovenosa. Entonces, en estos pacientes, escenarios de riesgo, hacerlo con las dosis que les mencionaba, 300, 500 miligramos al día y tal vez un poco más cuando hay terapia de reemplazo renal, en donde, repito, hay mucha subjetividad y como no tenemos mediciones objetivas, pues lo hacemos desde un punto de vista un poquito más empírico. Pero quiero que se queden con que es altamente frecuente y sobre todo en este contexto de estos pacientes que tienen estos dispositivos de soporte y no solamente el ECMO, sino también la terapia de reemplazo renal que a veces va de la mano del ECMO. Doctor Pereira, acaba de hablar de ese paciente que tiene terapia de reemplazo renal. Entonces tenemos síndrome de realimentación. ¿Cómo se maneja nutricionalmente o cuál es la recomendación para en la evaluación y el manejo de ese paciente que tiene ECMO y tiene terapia de reemplazo renal? Erika, un poco más complejo la situación. El escenario se hace todavía un poco más difícil porque primero, somos empíricos. Segundo, no somos objetivos con la intervención. Tercero, está absolutamente claro. Hay un trabajo muy bonito, incluso para los que estamos dentro del grupo MEGAN. Nuevamente, así como mi estimado amigo y colega, el doctor Néstor, los invitó, reforzarles, por favor, o sea, la importancia de pertenecer a estos comités que se han creado para todos ustedes. Queremos rescatar esta multidisciplinaridad que tenemos y nosotros constantemente estamos compartiendo artículos, compartiendo evidencia y, ¿por qué no?, abriendo la discusión de estos temas tan interesantes. Y uno de esos es eso, que tanta proteína pierde un paciente que tiene terapia de reemplazo renal. ¿Qué objetividad podríamos encontrar en la evidencia? Y la hay. La doctora Elizabeth de Bala tiene un trabajo muy bonito en Bélgica, en donde cerca de, si no me falla la memoria, 100 pacientes evaluaron en el ultrafiltrado la cantidad de proteínas que se perdían en estos pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal, no en ECMO, que también genera pérdidas. Y se encontró que aproximadamente los pacientes tenían unas pérdidas que iban de 10 a 12 gramos por día, lo cual necesita ser compensado con el aporte. Entonces ya no estamos hablando de 1.3 a 1.5 gramos por kilo por día, sino 1.5 más ese plus de 10 a 12 gramos. Y ahora voy a enredar un poquito más el escenario. ¿Y qué si es obeso? ¿Y cómo podría objetivizar la intervención si es obeso? Y hay publicaciones que nos recomiendan algunas estrategias. Tenemos una de la doctora Stacy Palacati, del grupo de Maryland, de cirugía cardiovascular, en donde emplean balance nitrogenado. Ellos encontraron que los pacientes con obesidad principalmente tenían pérdidas que podrían ser tan altas como hasta de 10 gramos más de proteína en presencia de obesidad, definida como un índice de masa corporal por encima. Entonces, 1.5 más 10 a 12 de la terapia de reemplazo renal, más 10 a 12 promedio de la obesidad. Pues miren cómo se va complicando un poquito la situación al no ser objetivo en la intervención. Y me van a decir, doctor, pero esto es difícil, esto es imposible. No, simplemente hay que tenerlo en las estrategias de intervención, hay que pensarlo y entender que el paciente anemo es un paciente que pierde fuertemente masa muscular. La degradación muscular de estos pacientes es alta. Inactividad, vasoactivo, sedantes, relajantes, etcétera, etcétera, hacen que sarcopenia o la pérdida de la masa muscular más que la sarcopenia, porque a veces es difícil evaluar
función, más que todo lo que hacemos es mirar cantidad de músculo en el paciente crítico, sea más prevalente en estos pacientes con ECMO. Entonces, ojo con el paciente con ECMO y terapia de reemplazo renal, necesita un plus, y ese plus, como les mencionaba, podría estar aproximadamente en 1.8 a 2 pesos normales, y en pacientes que tengan más de 30 de masa corporal, promediando 2.5, y en pacientes que tengan más de 35, más de 2.5 gramos kilo día, pero de peso ideal, no de peso actual, peso ajustado, peso ideal. Creo que con eso más o menos yo les abordé un poquito la complejidad que puede haber en la intervención, y me gustaría también que Néstor participara en la discusión, sobre todo que introdujo un poquito lo de la masa muscular, que yo sé que a mi estimado amigo le encanta también bastante. Adelante, Néstor. Para allá iba. Doctor, en su experiencia, estos pacientes pierden mucha masa muscular. ¿Qué propone para hacerle seguimiento? Bueno, primero voy a retomar una cosita del doctor Pereira que me pareció interesante. Y de pronto, si en el auditorio hay gente también con experiencia en el manejo de los pacientes con circulación extracorpórea, yo creo que uno cuando tiene el paciente en ECMO siempre trata de extrapolar las guías de cuidado intensivo general, porque lamentablemente pues no tenemos ninguna guía oficial. Si ven, hay una publicación del año 2023, es una recomendación general, pero muy probablemente todo tiene bajo nivel de evidencia en términos de artículos. Pero mire que escuchando los diferentes tipos de grupos y los expertos a nivel mundial, me llama la atención cómo sugieren unos niveles de aporte proteico curiosamente más elevados. Sabemos que Precise Trial, Effort Protein y Target Protein fueron estudios negativos comparando dosis altas versus dosis estándar de aporte proteico, aproximadamente 2.2 versus 1.3. Y me llama la atención como cuando uno revisa los últimos documentos, uno a veces le teme al paciente con tanta inestabilidad para no generar en la parte del freno, en toda la parte anabólica, administrarle tanto aporte proteico. Pero mire que para pacientes con ECMO las cortes retrospectivas parecen sugerir, y el profesor Pereira nos lo mostraba, que tienen un beneficio en términos de la duración, inclusive de la terapia. En un artículo bien interesante en ECMO venoso, los pacientes que se llevaron a dosis altas de proteína tenían una menor duración. Entonces, como para tocar ese tema y enlazarlo un poco en los pacientes que tienen terapia de reemplazo renal, recordemos que ahí uno pierde un poco más el miedo de ser más liberal en la dosis de aporte proteico, y por el contrario pienso que uno debería tomar una posición muy agresiva para suplir a estos pacientes. Y no sé si ustedes también lo perciban, pero yo creo que cuando trabajamos en UCI, el paciente que tiene terapia de reemplazo renal continuo está completamente subnutrido. Y además que uno, ¿cuándo monta la terapia de reemplazo renal continuo? Cuando tiene inestabilidad circulatoria. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de esos pacientes suyos tienen nutrición parenteral? Entonces hay un temor por arrancar la nutrición parenteral temprana, suplementar y probablemente dejar dosis bajas, dosis tróficas de nutrición enteral, y enlazar estas dos herramientas que tenemos terapéuticas para optimizar eso. Entonces, dejo ahí como eso en la parte de la discusión de que particularmente en ECMO los pacientes requieren más aporte proteico. Y desde el punto de vista de cómo integramos la terapia de reemplazo renal, yo creo que hay 4 puntos importantes. El primero, la administración de macronutrientes, principalmente hacia la parte del aporte proteico que hemos venido discutiendo, que claramente necesitan mayor aporte proteico. La segunda, desde el punto de vista de micronutrientes y elementos traza. Ya el profesor Pereira nos decía, y la guía de micronutrientes de la ESPEN nos dice que los pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal pierden múltiples multivitaminas y también pierden diversos tipos de elementos trazas como selenio, cobre y zinc. Estos pacientes, si tienen nutrición enteral mayor a 1.500 kilocalorías por día, probablemente lo suplamos. Pero si yo ya tengo al paciente con nutrición parenteral varios días, tengo que estar muy pendientes de la administración de los viales de vitaminas liposolubles o bien de hacer una suplementación por vía enteral. Ese segundo punto, macronutrientes, micronutrientes. Tercer punto que me parece importante, aporte calórico no nutricional. Hay que recordar que los pacientes que tienen terapia de reemplazo renal y anticoagulación regional con citrato, el citrato aporta aproximadamente 3 kilocalorías por cada gramo de citrato. Eso quiere decir que en un día de terapia de reemplazo renal continua podríamos aportar de 100 a 200 kilocalorías. Entonces es importante, y retomando también algo que decía el doctor Willington, de tener en cuenta esos aportes calóricos no nutricionales. Y el cuarto,
que tiene que ver y no con la nutrición, y es la parte de balance hídrico. Entonces ahí nos toca hablar bien con el intensivista para mirar qué monitoreo hemodinámico se le está haciendo al paciente, cómo integrar esto en toda la parte de la directriz y cómo yo voy a calcular la parte de los efluentes y las extracciones que estoy haciendo en terapia de reemplazo renal. Eso como complementando un poquitico el comentario del profe Pereira. Y respecto a masa muscular, yo creo que los que hemos trasegado por esto es de amores y odios y de decepciones. Y es porque sabemos que el paciente pierde masa, sabemos que el ultrasonido es una herramienta excelente para hacer el monitoreo y nos damos cuenta en la cara cómo el paciente empieza a tornarse sarcopénico, entre comillas. Sabemos que son múltiples los abordajes que tiene la sarcopenia, pero desde el punto de vista de pérdida de masa muscular, el paciente la pierde. Ahora, atenuar esa pérdida con aporte proteico es muy discutible hoy en día en la literatura, o bien dar aporte proteico y pretender que el paciente a corto plazo recupere determinado tipo de masa muscular también está bastante cuestionado y con unos puntos de corte con muchos interrogantes. Entonces, lamentablemente, Eri, yo digo que con la evidencia que tenemos al día de hoy, nosotros utilizamos rutinariamente ultrasonido más o menos para entender cómo se está comportando no solamente el músculo, sino la composición, porque uno puede medir el tejido celular subcutáneo con el área de sección transversal del recto femoral, pero muy probablemente nos quedamos maniatados o sin dientes para poder tratar ese monstruo que es la sarcopenia y que sabemos que nos empeora los desenlaces, pero diría yo que la mejor estrategia es ultrasonido porque absorciometría dual es poco práctico, no podemos llevar al paciente a resonancia, ni tampoco lo puedo llevar a un tomógrafo y es muy poco práctico para simplemente estimar masa muscular. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para terminar quiero que me den un mensaje clave de la intervención nutricional de este paciente en ECMO, Génesis. Bueno, yo creo que principalmente todo lo que nos han dicho acá ha sido muy importante, pero principalmente con el paciente en ESMO, tener en cuenta que no podemos sobrealimentarlo, ¿sí? Eso es clave. No podemos pasarnos de 30 kilocalorías porque podemos hacer que ese paciente mantenga más tiempo en ESMO. Por otra parte, el aporte proteico, como dicen los doctores, yo creo que estoy de acuerdo. Irnos más allá, más arriba, 1.5, 1.8, 2 gramos en estos pacientes es muy importante y de hecho disminuye la mortalidad, dar un buen aporte proteico y tener en cuenta que sí, el aporte hídrico siempre va a ser importante en estos pacientes porque tienden a hacer edema, pero aún así necesitamos tener en cuenta que no podemos, por tener tanta restricción hídrica, desnutrir a nuestro paciente. Yo creo que eso es un resumen desde mi parte nutricional, lo que más podemos tener en cuenta. Gracias. Joana, ¿qué mensaje clave de rehabilitación nos dejas para estos pacientes? Que sin duda la rehabilitación, bueno, en cuidado crítico, pero en el paciente con ECMO aún más porque está en tiempos prolongados de estancia, debe ser temprana. Debe ser multidisciplinaria, pero sobre todo transdisciplinaria, es decir, que exista un equipo que se comunique, porque en estos pacientes la rehabilitación debe aparecer en el momento justo, no debe nunca exceder las capacidades del paciente ni el abordaje médico clínico, entonces debe ser temprana, en el momento justo, interdisciplinaria y por supuesto basada en la evidencia. Hay mucho por investigar. Estaba tratando de entender si había algunas cifras sobre disfagia en paciente ECMO, pero creo que no, aún no. Entonces, esas ideas de generar evidencia también deben permear el ejercicio en las unidades ECMO. Bueno, muchas gracias, Joana. Willington, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, la verdad es que el trabajo multidisciplinario es muy importante en este tipo de pacientes, en general, en cualquier tipo de paciente crítico también, ¿no? El trabajo del farmacéutico tiene que ir muy de la mano de la parte clínica igualmente. Hay una cosa que nosotros conocemos como la prevención de la sobrehidratación en general.
El farmacéutico lo que se encarga es de sumar todos los aportes, tanto intravenosos, orales, enterales, de solventes, que puedan ingresar al paciente o derivados sanguíneos para prevenir que se sobrehidrate al paciente antes de que le llegue esos líquidos al paciente. Otra cosa es el balance hídrico, que ya es una medida tardía, según mi punto de vista, porque estamos evaluando lo que ha sucedido las 24 horas anteriores. O sea, ya no podemos hacer nada si el paciente ya hizo un balance positivo. Pero lo que sí podemos hacer es, con las indicaciones primeras que puso el médico, el farmacéutico hace una proyección tanto de las bombas de infusión, de los hemoderivados, de las nutriciones que va a recibir el paciente, y poder alertar de manera temprana para no sobrehidratar este tipo de pacientes. Hay muchas situaciones en las que podemos intervenir. Por ejemplo, podemos concentrar los medicamentos a lo máximo que nos indica la literatura para poder disminuir la cantidad de líquidos en cantidad de solvente. Entonces son muchas las acciones que nosotros podemos tomar en beneficio de los pacientes ECMO. La importancia del trabajo multidisciplinario. Doctor Caicedo, Mary, yo te voy a dar dos. dale. La primera, yo creo que el manejo en ECMO tiene que ser un manejo basado en fisiología y con monitoreo de complicaciones. Pienso que son los dos puntos claves. Lamentablemente, la evidencia actualmente es muy escasa para instaurar determinado tipo de recomendación con un nivel de evidencia fuerte, y lo que necesito es integrar la parte respiratoria, la parte hemodinámica, dependiendo de los dispositivos que yo tengo de monitoreo, tratar de mirar a ver cómo evito la subnutrición y la sobrenutrición que nos comentaba de pronto Génesis. Entonces esto implica un grupo con una alta experiencia. Entre más casos atiendan de ECMO, pues muchísimo más precisos se van a volver. Sin duda la parte de protocolos pienso que es importante. Aquí viene también la parte de romper mitos. Por ejemplo, la parte de los lípidos. Hay muchos grupos que satanizan los lípidos. Hoy en día se sabe que es seguro administrar emulsiones lipídicas en la nutrición parenteral. Obviamente la idea no es administrarlo en el circuito de ECMO, sino en el catéter venoso central del paciente, pero inclusive se pueden recomendar algunas soluciones derivadas principalmente de los omega 3 o ácidos grasos de cadena media. Entonces, muy importante ese monitoreo fisiológico individualizado. Y la segunda es que yo creo que esta historia continuará, porque la ciencia se sigue escribiendo y los grupos necesitarán actualizarse, pero la terapia nutricional en el paciente con ECMO es tan importante como el mismo vasoactivo, como el mismo flujo de oxígeno que va a tener la membrana, o como el mismo flujo en litros minuto que le estoy dando en el soporte circulatorio. Bueno, doctor Pereira, su mensaje final del primer webinar de Grupo Megan, y pues bueno, nuevamente agradecerles a todos por estar aquí. ¿Y cuál es ese mensaje que nos queda? No, pues también de la mano y sobre todo del título del webinar. El reto, entender que el paciente en ECMO es difícil, es complejo, que requiere el abordaje de un equipo interdisciplinar. No solamente es el médico, no solamente son los sermólogos, sino la nutricionista es clave, fisioterapeuta es clave, fonoaudiólogo es clave, químico farmacéutico es clave, enfermería, clavísimo, o sea, para que cada uno de estos escenarios pues lleven al éxito de la intervención. El desafío, y aquí viene la parte también compleja, hay que estar revisando constantemente estos tópicos. Este es un tópico que está en constante evolución. Bien lo mencionaba Néstor, hemos tenido evidencia reciente que nos muestra, digamos, lo disyuntivo que puede ser el alto aporte proteico, sobre todo en la fase aguda de la intervención, cosa diferente a la fase crónica, o la fase anabólica, hipotéticamente los 7 días después del suceso. Comprender que tenemos diferentes guías que nos pueden apoyar el manejo, aunque no con una evidencia alta, una evidencia moderada, baja en muchos aspectos, pero que nos pueden apoyar un manejo óptimo para que este paciente no tenga una afección en su calidad de vida y pueda retornar lo más pronto posible a su vida normal y teniendo buena calidad de vida. Yo, más que decirles como una fórmula de cocina, dele tanto, quítele tanto, póngale tanto, los invito a que hagamos parte de nuestros diferentes comités, hagamos parte de la educación continua que les brindamos desde la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, para poder
estar al día con estos temas tan complejos como el de la nutrición en el ECMO. Bueno, pues gracias a todos por haber participado. Una pregunta del doctor Pereira ya la respondió en el chat. Nuevamente la invitación a que se unan a AMSI, la invitación a que se unan a Comité Megan para participar de estos eventos. Gracias a todos. Creo que nos pasamos un poco del tiempo que teníamos planeado, pero espero que sea un tema que haya sido interesante para todos y que lo podamos colocar en práctica. Muchas gracias a todos por haber participado, Erika, doctor Pereira. La presentación quedó grabada y queda disponible en nuestras plataformas, en redes sociales, en YouTube, para que, pues, o sea, los que no pudieron estar, pues la puedan tener y compartir con sus grupos. Bueno, gracias a todos por su participación. Una feliz noche. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias.